además de colocar ese pago de dividendos que calculamos allí, tenemos que colocar acá también la utilidad o la pérdida que hubo en el año. ¿Ok? Entonces acá, yo la voy a añadir aquí abajo. Utilidad neta 2008. Neta 2008. Si es una utilidad en una entrada, ¿ok? Entonces la utilidad es 36,348. Yo no sé si ese es el monto exacto de la diferencia. ¿Sí, profe? ¿Sí? 343. Aquí. Ajá. Ok, entonces vean como un detallito que se nos olvida hace que eso no cuadre. Entonces, voy a hacer una recapitulación de dónde tienen que tener más cuidado. En la cuenta del activo fijo neto o bruto, dependiendo de cómo se lo den en el balance. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta estas consideraciones que dijimos acá. Con la cuenta del patrimonio, la variación, vemos que no la colocamos allí, pero la variación lo que nos permite es determinar si efectivamente el monto de la variación se corresponde, coincide con el monto de la utilidad o la pérdida del último año. ¿Okay? Entonces vimos que no, calculamos un pago de dividendos. ¿Okay? Y además de calcular ese pago de dividendos, tenemos que recordar que tenemos que reflejar acá también el monto de la utilidad del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nosotros lo que tendremos que hacer es calcular los otros dos flujos de efectivo que se calculan a partir de acá, a partir de este resultado. Hay algo que es bien importante y como una manera de analizar un poco ese estado de origen y aplicación de fondos. O sea, aquí deberíamos haber puesto estado de origen y aplicación de fondos, empresa tal, periodo 2008, ¿ok? Su encabezamiento. Pero yo aquí sí quiero hacer esa acotación. Realmente, a mí esto, en esta asignatura, no me importa para la presentación como un estado financiero adicional. ¿Okay? A mí lo que más me interesa es que tengamos esta herramienta como una herramienta de análisis. Los contadores públicos sí se preocupan por la manera como se presentan, las formas, ¿okay? Pero no necesariamente eso es lo que nos importa a nosotros acá. Anteriormente, solamente eran obligatorios el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, ¿okay? Como estado financiero. Con el cambio que se ha ido produciendo a nivel mundial, la inestabilidad que hay en todos los mercados, entonces se creyó conveniente incorporar un tercer estado financiero adicional, que es el flujo de caja, el estado de flujo de caja, que es lo que a nosotros nos falta hacer aquí. ¿Okay? Pero sigue insistiendo, yo lo hago con fines de análisis, más no con fines de presentación. Hay distintas formas de presentar. ¿Okay? Yo aquí lo construyo solamente para que nosotros podamos saber cómo se comporta la empresa desde el punto de vista de sus operaciones y cómo se comporta la empresa desde el punto de vista del financiamiento y de la inversión. Entonces, pero para concluir un poco acá, yo dije que la promesa de construir este estado financiero era identificar las entradas. Bueno, vean todas las entradas que identificaron. Además de las ventas, de los ingresos, la empresa tuvo todas estas entradas. Y además de los gastos que están en el estado de resultados, la empresa tuvo todas estas salidas que están acá.
¿Cuáles son las más importantes? Bueno, definitivamente las más importantes son las de más alto monto. Veamos que dentro de las entradas más importantes está la disminución de los inventarios, luego le sigue en orden de importancia lo que se le cobró a los clientes, la disminución de las cuentas por cobrar a los clientes, luego sigue que caja originó fondos para otras partidas por este monto, luego tenemos que otra entrada importante fue esta utilidad neta, el último año. Okay. Y en cuanto a las salidas, tenemos como salidas importantes, estas se corresponden con las cuentas por pagar y gastos acumulados. Esta fue la principal salida. Okay. Después tenemos la salida de los dividendos. Okay. Y el resto de partidas, bueno, son partidas menores, préstamo bancario que se distribuyó, etcétera, etcétera. Pero ese es el fin de este cálculo, de la elaboración de este estado financiero. Lástima que no tenga un marcador a color, pero si mal no recuerdo, yo les dije a ustedes, además de calcular la diferencia, identifiquen si esa variación pertenece a operaciones, a financiamiento o a inversión. Entonces, ¿qué dije yo con respecto a las operaciones? Esto es la razón de ser de la empresa. Las partidas que están vinculadas con la razón de ser de la empresa. Financiamiento tiene que ver con bancos, con instituciones financieras en general y con accionistas. Entradas o salidas de dinero provenientes de bancos e instituciones financieras o entradas y salidas de dinero provenientes de accionistas. Y la inversión se refiere solamente a la compra, venta de activos fijos. Entonces, ¿qué nos va a permitir a nosotros el cálculo de esos flujos de caja? Que no lo vamos a hacer hoy. ¿Okay? ¿Qué nos permite a nosotros los cálculos del flujo de caja? Determinar el monto del efectivo. Es decir, ¿por qué el efectivo en el año 2008 se encuentra en 106.331? Ese es el fin último. Demostrar por qué la caja tiene ese monto. Y fíjense que aquí no vamos a hacer ni cuentas T ni nada de eso, sino vamos a llegar a esa conclusión a través de todo un análisis. Ok, entonces por favor, atentos a lo que voy a decir acá. Como el fin último es determinar el monto del efectivo, yo la cuenta del efectivo no la voy a clasificar ni como de operaciones, ni financiera, ni de inversión, o sea, porque sería redundante. O sea, ese es el fin último de todos esos cálculos próximos que vamos a hacer. Las cuentas por cobrar clientes, cuentas por cobrar clientes, que está metido en alguno de estos. Los clientes son bancos, los clientes son instituciones financieras, ¿verdad? Recuerden que inversión es compra-venta de activos fijos, ¿verdad? Cuentas por cobrar clientes significa compra-venta de la mercancía que fabrica la empresa o de la que compra para vender. ¿Forma o no forma parte de las operaciones? Entonces esta partida está vinculada con las operaciones. Vayan marcándolas allí también, por favor. Otras cuentas por cobrar. Otras. Si en otras, ya eso no forma parte de las operaciones. ¿Okay? Para eso colocan allí otras. Entonces, otras cuentas por cobrar. No va ninguna de las tres.
¿Ah? Las otras, ¿no? O sea, aquí o es de operaciones o es de una de estas dos. ¿De acuerdo? Entonces, otras cuentas por cobrar. Yo le di algo a alguien que tengo que cobrárselo, pero no tiene que ver con la mercancía. Es posible, yo reconozco que el ejercicio no me da mayor información al respecto, pero esto lo voy a dejar yo para meditarlo y voy a colocar aquí o de inversión o financiero. Lo único que sé es que no es de operaciones, ¿de acuerdo? El inventario tiene que ver con las operaciones, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque si no hay inventario, esto tiene que ver con las operaciones. El activo fijo neto tiene que ver con qué? Con la inversión. Con la inversión. Entonces aquí sin ninguna duda con una I. Disminución de otros activos de inversión a largo plazo. Otros, ¿verdad? ¿Y cómo son? Otro no puede. ¿Ah? Como es otra una inversión. O es financiero o es de inversión, pero no tiene que ver con banco. Yo estoy seguro que eso no tiene que ver nada con banco. Esto tiene que ver con las inversiones. Los cargos diferidos. ¿Recuerdan la cuenta de cargos diferidos? El caso más clásico que les ponían a ustedes en contabilidad. La empresa se registró por primera vez, los gastos de registro. Entonces, como es algo que tiene que ver con toda la vida de la empresa tiene que ir, ¿verdad?, amortizando eso a lo largo de toda su vida. Y por eso no lo contabiliza como un gasto. Pues pudiera contabilizarlo como un gasto, gastos de registro y notaría de documentos, ¿verdad? Eso pudiera ser, pero como ese desembolso afecta toda la vida de la empresa, no lo colocan como un gasto, sino como un cargo diferido. Entonces, eso tiene que ver con las operaciones de la empresa, eso tiene que ver con el financiamiento, con la inversión. O sea, yo ahorita no lo voy a clasificar, o sea, tengo que analizarlo y luego le daré tratamiento. Lo que sí sé es que no es de operaciones, ¿verdad? Porque recuerden que las operaciones es el hacer, ¿verdad? El hacer los bienes, los artículos que fabrica la empresa. ¿Ok? Préstamos bancarios, sin duda financiamiento. Papeles comerciales. Yo dije que eran giros. O sea, yo le vendí, perdón, esos son por pagar. Alguien me vendió a mí algo, ¿verdad? Tiene que ver con activos fijos. O sea, no lo sabemos, tiene que ver con financiamiento. No lo sabemos, vamos a marcarlo aquí con esta dualidad para analizarlo luego. Porción circulante del pasivo a largo plazo. Financiero. ¿Quiénes son los que financian a largo plazo? Banco. Los bancos. ¿Verdad? Cuentas por pagar y gastos acumulados. En el deber ser, las cuentas por pagar son por cosas propias de la empresa. ¿Ok? Entonces, operación. Pasivo a largo plazo, financiero. Prestación de antigüedad, yo dije que eso tenía que ver con las prestaciones de los trabajadores y los trabajadores forman parte de la operación, ¿verdad? El dividendo. El dividendo tiene que ver con accionistas, ¿verdad? Financiamiento. Y la utilidad. La utilidad, ok, ya va. Ahí es donde debemos tener otro cuidado. Ni el efectivo, ni la utilidad o pérdida del ejercicio lo vamos a considerar de ninguno de estos tres. ¿Ok? Y ya luego, cuando los estemos construyendo, nos vamos a dar cuenta por qué no. Pero eso sí es una regla. Ni el efectivo ni la utilidad forman parte de este análisis. ¿Ok? Entonces,
en la próxima sesión que tengamos, vamos a trabajar con todas esas marcas. Vamos a separar lo que pusimos OP, operaciones, vamos a trabajar por separado, y lo que pusimos financiamiento e inversión, lo trabajamos por otro lado. ¿De acuerdo? Gracias. Y mil gracias a ti por